Que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno y deseamos que esta tarde mi Señor sea el que dirija todo lo que se vaya a hablar y traiga reflexión a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir, que sea edificante para nuestro ser toda la palabra que Él quiera revelar ahora. Vamos orando. Querido Padre Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, porque nos permite, Señor, y me permites a mí poder expresar este tiempo, Señor, de tu meditación, de la reflexión de tu palabra. Sé, mi Dios, que nosotros solo somos el vehículo, el instrumento que tú usas, Señor, para poder bendecir otros corazones y especialmente el nuestro. Prepáranos, Señor, como Edras preparó su corazón para poder, mi Dios de los cielos, inquirir en tu palabra, indagar en tu palabra, entender tu palabra para así aplicarla a sí mismo y luego enseñarla. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que esta palabra no salga simplemente, mi Señor, así de una forma humana, sino que venga a tocar nuestras vidas y hacernos acercar a ti cada día más y más y poder aprender, Señor, cuál es el caminar de cada uno de los tuyos, del cuerpo tuyo, de los miembros tuyos, para que podamos estar integrados en ese cuerpo que es en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, Padre, te glorificamos, Padre, te exaltamos, porque tú eres el único alabado, tú eres el único exaltado, Señor, en todo. Gracias, mi Rey. Nosotros en sí nada podemos hacer, pero tú lo puedes hacer todo. Así que hoy, mi Dios, haz lo que tengas que hacer en cada una de nuestras vidas. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar. Esta hermosa hora yo quiero hablar algo acerca de cómo escuchar la voz de Dios para poder nosotros hacer su perfecta voluntad. Han transcurrido tantas cosas en estos tiempos. Hemos visto gente morir de diferente manera. Hemos visto gente morir por COVID, gente morir, niños muriendo en las escuelas por esas mentes que no han sido renovadas, transformadas. El caso de ahora de este tráiler donde fallecieron tantas personas que venían buscando el sueño americano. A veces nosotros, esto va para nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. Dios nos quiere hablar a nuestro corazón para que nosotros aprendamos a escuchar cuándo poder movilizarnos y cuándo no nos debemos movilizar. Estas personas venían buscando un mejor futuro para ellos, como para poder ayudar a sus familias, y vinieron a encontrar la muerte. Hoy Dios quiere hablar a su corazón y a mi corazón, y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y su versículo 2, algo que Dios ha estado trabajando en mí, en mi mente, y dice, así que, vamos a leer desde el 12:1, así que hermanos, os ruego, decía el apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las cosas para poder escuchar la voz de Dios es que nosotros podamos dejar de ser nosotros y que Jesucristo vaya tomando su lugar en nuestras vidas. Él vaya habitando la habitación, vaya haciéndose presente en nosotros, y nosotros estemos escondidos con Él en Cristo Jesús, cada día resucitando, pero resucitando a Él, no a Vilma, sino a Él. Entonces yo tengo que poner, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo. Primero me tengo que negar a mí misma, a mis deseos, a los anhelos, a mis emociones, a mis sentimientos, a mi manera de pensar, y empezar a pensar conforme a la palabra me indica. Ese es un sacrificio. No debiera ser sacrificio leer la palabra, no debiera ser sacrificio orar, estar en comunión con Dios, pero para nuestro cuerpo, para nuestra naturaleza vieja, que tenemos que reducir a la impotencia, es la que se resiste a todo eso y lo siente como un sacrificio. Pero debemos nosotros ir haciendo todo esto
preparando nuestro corazón y reducir a esa vieja naturaleza a no tener más poder sobre nosotros. Entonces dice, en sacrificio vivo, santo. Santo, ya les he dicho, todo este tiempo he estado hablando. Una cosa es posesión y posición. Posición marca el lugar donde usted está siendo puesta y posesión es poseer las riquezas en Cristo Jesús. Ser apartados, ser separados es salir del mundo, no del mundo, andamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Somos trasladados a un nuevo reino. Entonces, al ser trasladados nos están poniendo en una posición, en un lugar de reino. Y si nos están poniendo en un lugar de reino, nuestra mentalidad tiene que ser de reino. Y usted me va a decir, amén, yo tengo una mente de reino, pero ¿qué está dominando lo demás? ¿Cómo está actuando usted? ¿Está viendo éxito? ¿Está viendo victorias en su vida o aún está viendo derrotas? Porque nosotros muchas veces solo decimos amén, pero no captamos lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente empecemos a caminar. Y dice, entonces, santo es que el Espíritu Santo nos saca de, o sea, como dije, estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Nos traslada al reino de Dios. Al trasladarnos al reino de Dios, empezamos a tomar otra vida. Nuestra mente se empieza a ser transformada y renovada por el Espíritu Santo. Que lo que nos renova es la palabra. O sea que nosotros tenemos que hablar la palabra porque dice, con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Pero ¿qué es lo que se cree en el corazón y qué es lo que se confiesa en la boca? Lo que usted tiene en su mente. Si en su mente hay una mente derrotada, usted va a confesar derrota. Si en su mente hay pesimismo, usted va a hablar pesimismo y lo que usted hable, su corazón lo va a aceptar y lo va a creer y va a terminar siendo lo que usted está diciendo y haciéndole creer a su corazón. Entonces tenemos que aprender a hablar. Dios dice que la vida está en poder de la lengua, la vida y la muerte, la bendición o la maldición, porque lo que hablamos lo escucha en nuestro corazón y él se activa y empieza a hacer todo eso que nosotros hablamos. Entonces usted tiene que aprender a hablar, yo tengo que aprender a hablar, aprender de que la palabra, por eso los salmistas ministraban mucho su alma. Ellos le decían, oh alma mía, alaba a Jehová. Oh alma mía, no olvide ninguno de sus beneficios. O sea que usted tiene que empezar a hablarle a su corazón para que él crea lo que usted está hablando y usted está hablando lo que usted está pensando. Renueve su mente, que su mente sea renovada. Dice aquí, primero posicionémonos, o sea, coloquémonos en el lugar del reino y luego poseamos lo que está en el reino. Una mente, lo que está en el reino es lo que va a renovar nuestra mente, nuestro pensamiento, y lo que veamos en el reino, eso vamos a hablar y eso va a creer nuestro corazón y eso es lo que vamos a hacer en sí. No sé si me estoy dando a entender. Y dice, presented vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es el servicio que nosotros podemos darle a Él. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo, el Señor nos lo dice a cada momento, no se conformen a este siglo. Este siglo se basa en los ojos físicos, porque el siglo venidero que es en Él, son los ojos espirituales los que actúan, no los ojos físicos. Entonces Dios dice que no nos conformemos a lo que ven nuestros ojos físicos, porque lo que ven nuestros ojos físicos, a eso nos arraigamos a nuestros seres queridos, nos arraigamos a las cosas materiales y
y es un día va a perecer. Usted un día va a dejar de existir al igual que yo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros renovemos nuestra mente. Y dice, no os conforméis, no nos conformemos con lo que tenemos a la vista, sino que renovemos nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Me voy a ir atrasito y voy a hablar de un varón de Dios llamado Abraham, porque en ese tiempo todavía no se llamaba Abraham, sino que Abraham. Abraham fue llamado de parte de Dios. Él tenía sus principios, él tenía sus costumbres, él estaba como todos nosotros, nuestra confianza está en nuestros padres. Entonces Dios llama a este varón y cómo poder escuchar la voz de Dios, es lo que es el tema de hoy. ¿Cómo yo voy a escuchar la voz de Dios? Abraham fue llamado, aquí dice en el 12:1, pero Jehová había dicho tiempo pasado a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Una de las cosas que Dios le dijo, que saliera de su tierra, de donde él tenía sus costumbres, donde había realizado su vida, o sea que él iba a tener un cambio de mentalidad, un cambio en su pensamiento para poder adquirir la tierra que Dios le iba a mostrar. Usted necesita adquirir un nuevo pensamiento, la renovación para poder llegar a lo que Dios quiere. Pero le da instrucciones. Vete de tu tierra, deja ahí tus costumbres. Deja tus parientes. No andes con tus parientes, porque al lugar que yo te voy a mostrar, tú tienes que confiar plenamente en mí. Es lo que Dios nos pide a nosotros, confianza plena. Usted y yo tenemos que confiar en Dios, quitar nuestra dependencia de las cosas que vemos y colocarlas en las que no vemos. Dice, y de la casa de tu padre, también tenía que irse de la casa de su padre a la tierra que te mostraré. Nos vamos a Hechos, capítulo 7, y dice ahí donde nos comprueba que ya Dios se lo había dicho en qué lugar, no en Harán, sino que se lo dijo en otro lugar. Esta palabra del 12:1, Dios se lo dice en Mesopotamia antes de llegar a Harán. Y dice ahí en el 7:2, y él dijo, estaba hablando Esteban, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en donde, en Mesopotamia, antes que morase en donde, en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Obedeció a medias, pero porque iniciaba una vida de fe. Empezaba a escuchar la voz de Dios. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, escuchan la voz del pastor y le siguen. O sea que hay una voz característica que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Entonces Abraham escuchó que le dijo, vete de tu tierra. Y él se fue, pero llevó a su padre y llevó a su sobrino Lot. ¿Ve? Lleva a su sobrino Lot. ¿En dónde le habla Dios? En Mesopotamia, pero cuando están en Harán, cuando él ha salido de donde Dios le dice, pero llevó a su padre. ¿Quién muere en Harán? El ser más cercano a Abraham, su padre, donde él tenía su plena confianza, muere el papá en Harán. Pero aún así seguía otro pariente, Lot. Y dice en el 12:2 de Génesis, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Había una promesa grande para Abraham. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ya su padre había muerto en Harán. Su primer confianza y gran confianza que él tenía se había quedado en Harán. Pero dice, pero fue Lot. Lot no era parte de su parentela. No era parte de lo que Dios le había dicho que dejara. ¿Por qué viene esto? Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Nos trasladamos a Génesis 13, versículo 1, y dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. A veces nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Abraham empezaba, era su inicio. Él salió muchas veces como estos emigrantes que salieron de su país para lograr el sueño americano. No consultaron, quizás no eran cristianos, no consultaron a Dios si era momento de salir o era momento de quedarse. A veces nosotros pensamos que Dios nos ha hablado, pero no hemos aprendido a escuchar su voz. Es necesario nosotros rendir nuestras vidas al Dios Altísimo e iniciar una vida de fe y una vida de confianza, porque ellos pensaban venir y encontrarse con un país que les daba esperanza a un mejor vivir, aunque ya no es así. La esperanza de ellos era venir y fructificar. Pero nosotros que conocemos de Dios y aún los que no conocen, hoy quiero hablarles y quiero decirles que antes de hacer algo, aprendamos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento en la palabra. La palabra es la voz de Dios. Cuando dice la palabra, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios está diciendo, le vamos a cambiar, y el oír por la que dice la palabra, vamos a ponerle por oír la voz, porque eso es lo que quiere decir, el oír la voz de Dios. Porque dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el verbo dice, es su palabra. Cuando Él hizo las cosas, Él habló y se iba realizando cada cosa. ¿Qué es hablar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A escuchar cuando Él habla. Y nos va a hablar a través de este libro, porque este libro tiene vida. El Espíritu Santo le da vida a este libro, pero si usted no tiene comunión con Dios, la presencia de Dios no está en usted, usted no va a entender cuando Dios le hable. Entonces todas estas personas venían para un mejor futuro en sus vidas y quedaron frustradas todas sus esperanzas, porque usted sabe que nuestra esperanza de gloria es Cristo Jesús. Él es nuestro sol de justicia y nuestra esperanza de gloria. O sea que dice que pongamos los ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Poner los ojos en Él y aprender a ¿qué? A escuchar cuando Él nos habla. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó, pero no escuchó toda la frase. No te lleves a tu parentela. Luego, ¿qué dice aquí? En el 13, subió pues Abraham de Egipto después de que enterró a su padre, hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. La bendición que Abraham tenía era muchísima. Y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Qué tenía Lot? Ovejas, vacas y tiendas. Pero, ¿qué tenía Abraham? Abraham era riquísimo. Tenía ganado, tenía plata y tenía oro. Aquel
que busca a Dios recibe las riquezas, no solo riquezas materiales, porque eso no es el todo del hombre, porque la riqueza más grande es tener a Cristo en nuestros corazones y aprender a escucharlo a Él. Y dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No debe de haber pleito, le dice. O sea, Abraham sabía que había que haber amistad, amor, fraternidad. Le dice, no es bueno que haya altercado. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué dice? Elegir para dónde camina cada uno. Y le dice en el 9, no está toda la tierra delante de ti, le dice Abraham a Lot. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. O sea que ya había empezado a tener contiendas por no haber obedecido completamente al Señor, por haber llevado su parentela. Él estaba teniendo altercados ya. Cuando nosotros no obedecemos completamente, empezamos a tener problemas. Abraham empezó a tener problemas con su sobrino, pero le dice que tenía toda la tierra por delante. Y dice, es tiempo de apartarnos. Dios siempre va a hacer algo para que se cumpla lo que Él ha dicho a nuestras vidas. Y dice, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Les hablé la semana pasada sobre el siervo de Elías que alzó sus ojos. Cuando Elías le dijo, ve a ver qué hay afuera, y dice, alzó sus ojos y dijo, no veo nada, ve 7 veces. Y después dijo, veo una nube como el tamaño de una mano. No solamente es alzar los ojos, sino que es actuar en fe, es actuar con los ojos espirituales. Lot miró, alzó sus ojos hacia ese lado y vio que todo era productivo, todo a sus ojos físicos. Era de beneficio para su vida, pero todo era físico. Dios dice que nosotros tenemos que alzar nuestros ojos arriba, donde está Él sentado. Que pongamos nuestra mira en Cristo, no en las cosas que nos rodean. Tenemos que aprender a no poner los ojos en lo que nos rodea. Abraham no puso en lo que le rodeaba, le dio a escoger a Lot, mas Lot escogió la parte más fructífera, pero dice que eso le hizo acercar ¿a dónde? A una tierra de pecadores, Sodoma y Gomorra, porque ahí mismo dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ahí se cumple la palabra de Dios que Abraham quede solo. Dice Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lo que tú ves te puede llevar a destrucción, pero lo que tus ojos espirituales puedan ver te llevan a bendición. Abraham no puso sus ojos en lo físico, lo puso en lo espiritual. Abraham sabía que si la presencia de Dios estaba con él, no importaba si la tierra era seca, árida, que no hubiera agua. Él sabía que su agua venía de arriba, que su bendición venía de arriba. Y eso es lo que nosotros no hemos aprendido. Aquí ya Abraham había empezado a escuchar la voz de Dios. A aprender a vivir en la presencia de Dios. Tú no tienes que movilizarte si Dios no te lo ha dicho, porque va a haber destrucción para ti, va a haber muerte para ti, como hubo para estos emigrantes que venían por un futuro, pero ya ni llegaron al futuro ni regresaron a su lugar. Lot empezó a poner sus tiendas hasta llegar a Sodoma, y en un momento hubo guerra entre estas tierras y el rey dice que llevó cautivos a los de Sodoma, los llevó cautivos y entre ellos
llevó a Lot, que tuvo que ir a Abraham a rescatarlo. No mires con tus ojos físicos. Aprende a ver con tus ojos espirituales. Pero ¿cómo vas a ver con tus ojos espirituales si no has aprendido a escuchar? Porque el escuchar nos abre los ojos para que tengamos entendimiento. Abraham empezó a creer en Dios, a ser obediente, confiar. Primero tú tienes que ser obediente, porque si no eres obediente, tienes que aprender a confiar para poder ser obediente. A medias fue Abraham, mas ahora sus ojos se iban, ¿qué? Abriendo más, pero a la luz de la voz de Dios. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Tú necesitas escuchar la voz. Yo necesito escuchar la voz para poder caminar basado en el propósito de su voluntad, en el propósito de su gracia. Pero si yo no estoy conectado con Él, ¿cómo yo voy a poder escuchar su voz y caminar en el camino correcto? A Abraham no le importó el lugar, porque su confianza y su conexión estaba con el Dios mismo, con el que da la vida y con el que quita la vida, con el que da la bendición, la provisión, la providencia y la protección. Yo siempre le digo, Señor, necesito tu protección, necesito tu provisión y necesito tu providencia. Porque hay momentos en que nos sentimos solos, pero debemos de recordar que su providencia está allí. No lo vemos, pero Él está allí. Eso hizo nuestro padre Abraham, confiar plenamente en Él. Dios quiere que hoy tú y yo tengamos plena confianza en nuestro Dios Altísimo. Y miren lo que pasó, que Abraham no escogió donde estaba la ladera, donde estaba la fuente, sino que dice, y Jehová dijo, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Por la obediencia, por la fe en Dios, tú recibes la bendición, pero tú no puedes obedecer y confiar si tú todavía no sabes escuchar a Dios. Si tú todavía te mueves por tus emociones, porque es muy diferente mi emoción que mi pensar. Yo necesito renovar mi pensar para poder escuchar la voz de Dios y de esa manera poder yo ¿qué? Accionar en mis sentimientos y emociones. Amado hermano, amada hermana, cuando decimos la fe viene por el oír y el oír por la palabra, quítele palabra y póngale por oír la voz de Dios, que es lo mismo palabra. O sea que nuestra fe va aumentando y vamos recibiendo y teniendo éxito en nuestra vida espiritual, como en nuestra vida material, porque Dios dice, el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cómo está viviendo usted su vida hoy como yo la estoy viviendo? Porque esta palabra es para mí. ¿La estoy viviendo en la abundancia que Dios habla? ¿En el contentamiento de Él? ¿Cómo estoy viviendo? Abraham solo necesitó aprender a escuchar la voz de Dios y dirigirse por esa voz. La palabra es nuestra dirección. La palabra es nuestra guía. La palabra es nuestra protección. La palabra nos habla. La palabra es nuestro bastón. La palabra es nuestra brújula.
Pero si no la lees, ni yo la leo, ¿cómo voy a aprender cuando Dios me está hablando? A veces tomamos decisiones incorrectas y decimos, yo escuché que Dios dice que me vaya de este lugar cuando Dios no te ha dicho nada. Y te vas y regresas derrotado. A veces Dios te dice, muévete, pero como no te gusta la tierra, no te mueves. Dios te va a hacer prosperar en esa tierra que Él te está mandando. Abraham fue próspero por obedecer, por escuchar, por empezar a escuchar la voz de Dios, la cual Dios quiere que tú hoy la escuches a través de su palabra. Lee su palabra, ten conexión con Él a través de ¿qué? De la oración, a través de vivir una vida en el Espíritu. Y el Espíritu Santo te va a dirigir y te va a hablar y te va a dar direcciones de lo que Él quiere de tu vida. No te fíes en tus ojos, no te fíes en tu propia prudencia, dice la palabra de Dios, sino confía en Él y Él hará. Cierra tus ojos hoy. Querido Padre Dios, ayúdanos a conectarnos contigo, a tener esa integridad contigo, para poder aprender como Abraham, Señor, a escuchar tu voz. Eso es lo que aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti, el escuchar tu voz, Señor, y tu voz viene a través de tu Santo Espíritu. En tu palabra, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es guía, tu palabra es protección, tu palabra lo es todo, Señor, pero no tomamos el tiempo para ella, la que nos da las indicaciones, Señor, las instrucciones de lo que debemos hacer. Hoy te rogamos, Señor, que nuestros ojos espirituales se abran y ya no vivamos, Señor, basados en lo que ven estos ojos en este siglo, sino que basado en lo que tú haces en nosotros. Mi Dios eterno, Abraham fue aumentando su fe, que cuando tú le pediste a su hijo, Él te lo entregó. Él te lo dio, mi Dios, y no rehusó, porque había aprendido a tener una vida en ti, en saber escuchar y saber que toda bendición viene de ti, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Añade sabiduría a esta palabra y entendimiento para que nuestros ojos espirituales se abran, Señor, y empecemos a ver victorias en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.